Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, Uriel, ¿qué tal? Aquí con todo un gusto volver a estar contigo. Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah para todos. Estamos en este nuevo episodio de PLF, nuevamente teniendo aquí el privilegio y el honor de poder aprender de Irving Gattel, que nos dio un gran episodio, que luego vamos a compartir el link, hace ya unos meses atrás, donde hablamos de forma general de parte de la historia judía del final del Beit Sheni, del Segundo Templo, y las diferentes sectas judías que sucedieron en aquellos tiempos y demás. Pero hoy, en la semana de Hanukkah, lo invitamos a Irving para hablarnos de la historia de Hanukkah, pero más allá de la historia de Hanukkah en sí, que vamos a hablar, por supuesto, al comienzo, de la dinastía de los Hashmonaim, de la dinastía de los Macabeos, de esa dinastía que se originó luego de la revuelta y la victoria de los Macabeos frente a los Seleucidas y que gobernó la tierra de Israel, o Judea en particular, durante un periodo. Así que, Irving, without further ado, como dicen allí, más en el norte de lo que estás vos, vamos a la historia en sí. ¿Cómo podrías resumir, vamos a decir, para quien no conoce, quiénes fueron los Hashmonaim, los Macabeos, y un poco de la revuelta? Bueno, pues a ver, es que ya son varias cosas así como para resumirlas tan pronto, porque estamos hablando de uno de los periodos de la historia judía, vamos a decirlo de esta manera, más intensos, ¿no? Entonces, bueno, todo empieza efectivamente con la revuelta de los Maccabim. O sea, podemos dividir ahí claramente dos etapas. La que representa propiamente a los Macabeos y la que representa a los Asmoneos o Hashmonaim. Unos son descendientes de otros, pero sí hay una diferencia interesante. Entonces, en el marco de que Judea acaba de quedar dominada por los Seleucidas, o sea que los Seleucidas le quitan el control de Judea a los egipcios, las cosas funcionan más o menos normales hasta que llega la usurpación de Antíochus, de Antíoco IV Epífanes, y que se lanza en contra del pueblo judío y del judaísmo, que esta es la parte más interesante de la historia, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos un registro así como muy claro de que hay un interés por desarraigar la identidad judía del pueblo judío. El de Antíochus no era, digamos, el objetivo de exterminar al pueblo como tal, pero sí la fe. Hay algunas precisiones que hacer ahí interesantes, pero esto en general es lo que sucede, ¿no? Recordemos un poco, porque hay algunos seguramente que nos están escuchando o viendo y caen medios perdidos a todo esto, ¿no? Hay que quizás marcar un punto en la historia anterior, simplemente para decirlo, que en el año 332, antes de la era común, el gran Alejandro Magno, conocido por nuestra tradición como Alexander Mokdom, conquista Judea, ¿no? Conquista Judea en el 332 y 9 años después él muere y él divide todo su vasto reino de todo el mundo conocido en tres grandes satrapías, ¿no es cierto, Irving? Bueno, Y para ser más preciso, no son tres satrapías, porque tres satrapías habrían tenido una cabeza, más bien en tres imperios. O sea, se divide en tres imperios distintos, ¿no? En tres imperios. Pero el imperio, a la tierra de Israel, ¿a quién le queda en ese momento? En ese momento le queda a Egipto, a los Ptolomeos. Claro, ok. Que era uno de los tres sátrapas de Alejandro Magno. Exactamente. Perfecto. Entonces hay que decir que durante, vamos a ir del 323 a más o menos el 198 antes de la era común, la tierra de Israel está dominada por los griegos, pero por los griegos ptolomeos, que tienen su base en Egipto. Claro. Sí, o Y sea, ahí no hay conflicto, ¿no? No hay no, o un sea, de modelo hecho, de buscar la asimilación de los judíos en todos claro, estos es 120 que años. hay un punto interesante hay que mencionar. Alejandro Magno no conquistó Judea. En realidad conquistó, vamos a hacer esta precisión, conquistó Fenicia, o sea, la batalla con la que él conquista el territorio es por Fenicia, pero automáticamente Judea, que está abajo de Fenicia, pasa a manos de Alejandro Magno. Entonces, la toma de Judea es pacífica y eso marca una relación pacífica entre el pueblo judío y Alejandro Magno. Y bueno, está toda esta historia, ¿no? Del sumo sacerdote que lo recibe y Alejandro Magno se le hinca y toda esta Claro que cuestión. eso vale la pena la precisión, que eso vamos a decir que no es de carácter histórico, como lo que estamos hablando, Sí. sino más de carácter narrativo, agádico, que aparece en el Talmud y en el Midrash, muchos siglos después que sucede, de vamos a ver, una relación cercana entre Shimon HaTzadik, Simón el Justo, que fue como uno de los grandes
sacerdotes y sabios de aquel entonces y miembros del Sanedrín, conjuntamente con Alejandro Magno. Vamos a ver que la tradición judía ve a Alejandro Magno con ojos muy positivos, vamos a decir la tradición judía rabínica, y seguramente habrá tenido que ver con esto que decís, Irving. Así es, o sea, el episodio, claro, más hagádico, como tú lo mencionas, pero refleja que la relación fue cordial. Entonces, bueno, de hecho viene también toda esta cuestión que dice que desde entonces no faltará entre los niños de Israel alguien que se llama Alexander, ¿no? Que incluso se termina por asimilar como nombre hebreo. Entonces, sí, se nota que hay una relación buena, y mientras Judea es parte del reino Ptolomeo, del reino egipcio Ptolomeo, efectivamente todo funciona en paz. Llega ese punto que mencionaste en el año 198, antes era común, algo así, 198, 195, por ahí, que los conflictos entre Ptolomeos y Seleucidas. Seleuco es otro de los generales que se queda al frente de un imperio, el más grande, por cierto, porque incluía todo lo que es Siria, la zona de Mesopotamia, o sea, Babilonia, Asiria, y la zona de Elam y de Persia. Entonces, este era el territorio más grande. Pero bueno, tienen conflictos entre Seleucidas y Ptolomeos, eventualmente ganan los Seleucidas y ellos se quedan con Judea. Pero la relación va a seguir siendo cordial. En un principio los Seleucidas no se van a meter tampoco con el pueblo judío, hasta que viene la usurpación de Antíoco, que es en el año 175, antes de la era común, y que Antíoco IV Epífanes... ¿Por qué lo llamás usurpación? ¿No era el no era el heredero legítimo? legítimo. No. El heredero legítimo, o sea, el que muere su hermano, y el heredero legítimo era el hijo de su hermano, que es Demetrio. El problema es que el hermano es asesinado en una conspiración. Entonces Antíoco, digamos, toma venganza contra los que hicieron la conspiración, pero se impone él como rey, y entonces no se le considera que haya sido un rey legítimo, sino un usurpador. Y bueno, una de las obsesiones que tiene Antíoco es la, digamos, restauración del gran imperio seleucida, porque para ese momento, ya hace un tiempo, que todo lo que era, digamos, de Babilonia para allá, que era más del 50% del imperio, se había independizado. Entonces, Antíoco anda con la obsesión de reconquistar Babilonia, pero también de culminar con la conquista de Egipto. Y bueno, y en medio de todo eso, viene el conflicto con los judíos. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Aquí hay que entender lo que es la cultura helenística. Es decir, Alejandro Magno, que no era griego, pero igual que su padre, Filipo II de Macedonia, fue un gran enamorado de la cultura griega. Ellos, al momento de ir conquistando territorios, bueno, sobre todo Alejandro Magno, ¿no?, que es el gran conquistador, al momento de ir conquistando territorios, su idea era, digamos, vamos a decirlo en términos modernos, su idea era modernizarlos. Entonces, y Alejandro Magno está convencido de que esto es por medio de la cultura griega. Entonces, Alejandro es el gran promotor de un mestizaje cultural intenso, como nunca se había dado, de ir modernizando cada cultura sin destruirla, pero modernizándola por medio de la cultura griega. Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia entre lo que llamamos cultura helénica, que eso es la cultura griega como tal, en Grecia, y cultura helenística, que es la cultura que surge, bueno, las muchas culturas que surgen de la fusión de lo griego con cada cultura local que conquista Alejandro Magno. Entonces, lo interesante es que al pueblo judío siempre se le respetó. Pregunta de curioso, no sabes, Irving, nunca supe de dónde surge helenístico. Heleno, ¿qué significa? Esa es la diferencia, o sea, helénico es lo griego, helenístico es lo griego. No, la raíz, el shoresh, diríamos en hebreo. ¿Qué significa de Hellas, que es Grecia en griego. Entonces, no sabía. Sí, Hellas, así es, bueno, o sea, con ese tipo de H aspirada, un poco más fuerte que nuestra G, no es una J, es una H, pero es Hellas en griego, es el nombre de Grecia, o sea, es yavanismo. La grecización, sería la grecización, si tenemos que latinizar. Exacto, sí. Nosotros le diríamos yavanismo y yavanístico, ¿no? O sea, porque Yaván, digamos, Yaván es Grecia en hebreo, correcto. Exactamente. Entonces, por alguna razón, o sea, llámale suerte, llámale la protección de Dios, lo que quieras, el pueblo judío va a ser respetado durante toda esta etapa y no va a ser forzado a integrarse a esa dinámica. Se le va a dejar continuar con su religión tal cual. Una cosa, por ejemplo, interesante en el fenómeno religioso es que con la cultura helenística,
el politeísmo va a dar un gran paso en su evolución, digamos, se va a volver un poquito menos irracional, en el sentido de que en vez de estar pensando en que existen cualquier cantidad de dioses, los griegos, los tracios, los fenicios, los babilonios, los asirios, se van a empezar a establecer como las identificaciones entre unos y otros. Y por ejemplo, la más interesante por la gran cantidad de adeptos que tenía en Italia, en lo que era, bueno, el Lacio, el mundo latino de la antigüedad, en Grecia y en el mundo cananeo mesopotámico, es la similitud que se va a establecer entre Júpiter, Zeus y Baal, que se va a plantear que son como la gran deidad de los tres el lugares. mismo dios, nada más que en la versión fenicia, cananea mesopotámica, Baal, en la versión griega o en la versión romana. Entonces, en este sentido, si lo helenístico hubiese ingresado a Judea de manera contundente, habrían intentado inmediatamente establecer la equivalencia del dios de los judíos, quién era, para levantarle un templo en el estilo griego. ¿Qué es lo que hace Antíochos? O sea, Antíochos al final de cuentas dedica el Beit HaMikdash, cuando lo profana, lo va a dedicar al culto a Zeus. Entonces, aquí la parte histórica interesante es que esto, desde la perspectiva judía, por supuesto, quieren exterminar mi fe, quieren aniquilar mi identidad y mi religión. Antíochos yo creo que te lo habré dicho distinto. Antíochos yo creo que te habré dicho, no, o sea, tú sigue adorando a tu Dios. Lo que no has entendido es que es el mismo que Zeus. Entonces yo nada más... No, ustedes lo llaman Shaddai, Elohim, Yahvé, o Yud-Hei, Vav-Hei, o como sea, nosotros lo llamamos Zeus. Y ahí lo llaman Júpiter y Baal. Hay que entender que es el mismo Dios para todos. Exactamente. Entonces eran los primeros grandes intentos de la globalización, ¿no? Podríamos decirle así. Entonces, pero claro, bueno, el pueblo judío lo va a ver de otra manera. Antíochos no nada más tiene una inquietud religiosa o cultural, o sea, aparte es un tipo medio loco, delirante, que quiere reconquistar toda esta cuestión, o sea, quiere reconstruir la gloria del imperio de Alejandro Magno, pero no nada más que desde Damasco, desde su capital. Estamos hablando de una época en la que Damasco es una ciudad completamente helenizada, o sea, no hay diferencia entre Damasco y Atenas, para darnos una idea. Y por eso es que nosotros en nuestra narrativa les llamamos los Yavanim, aunque en realidad los únicos que eran griegos eran la aristocracia seleucida. O sea, la tropa, el ejército y todo ello eran sirios, nada más que sirios completamente helenizados, ¿no? Entonces, dime. No, te hago una pregunta. Estábamos diciendo 176 antes de la común, usurpa el trono Antíoco Epifanes IV, comienza esta política de helenización forzosa de la comunidad judía, entre ellas, según los libros de los macabeos, y quiero hacer la pregunta a Irving si son también, se lo toman como históricamente o solamente como una narrativa, se nos habla de que a los judíos no se les permitía, por ejemplo, celebrar el Rosh Hodesh, o que incluso el Talmud dice que los griegos subieron un cerdo al templo de Jerusalén, o que no se les permitía observar el Shabbat correctamente, o hacer el Brit Milá, o que muchos judíos incluso se volvían a colocar de alguna forma el prepucio para poder luchar en los gimnasios griegos, ¿no? Estoy diciendo, dentro del libro de los Macabeos, que es la narración, si bien apócrifa, es decir, que no entró en el canon bíblico judío, pero sí entra en otros cánones bíblicos cristianos, y el Midrash, el Talmud, nos cuenta este tipo de políticas, vamos a llamarlas antisemitas o antijudías o asimilatorias, donde los judíos tenían bastantes prohibiciones. ¿Cuánto hay de, quizás Irving, cierto históricamente, de no saber? ¿Qué sabemos? Mira, las fuentes históricas que tenemos para esta época son, tú lo has dicho, el libro Primera de Macabeos, específicamente el de Primera. El de Segunda ya no es. O sea, sí hay que atender que en estos libros deuterocanónicos, que se les llaman, Segunda de Macabeos no es la continuación de Primera de Macabeos. Es otro enfoque del asunto. Entonces, otra versión de Macabeos. Es como Génesis 1 y Génesis 2, según la crítica bíblica, que no es una continuación, sino que son dos historias de la creación, ¿no? Génesis y el libro de los jubileos, ¿no? Más bien. Entonces, Macabeos es una de las fuentes documentales, Flavio Josefo es otra, y los Midrashim que tenemos ya en la tradición talmúdica, la tradición rabínica, son otra. Ahora, el punto. ¿Y desde las fuentes helenas, griegas, seleucidas, tenemos fuentes o no? No, nada, absolutamente nada.
¿Y por Entonces, qué? ¿No era importante o no? ¿O las no, derrotas no las escribieron? ¿Qué? lo que pasa es que al Imperio Seleucida le va muy mal después de la Guerra Macabea. O sea, ya Antíoco Epífanes marca el inicio del declive del Imperio Seleucida. Entonces, es una estructura política, económica, militar que va a entrar en crisis y bueno, va a ser finalmente asimilado al Imperio Romano, pero entonces no tenemos muchas fuentes de información seleucidas de esa época como tal. Entonces, no, aquí sí, simplemente no tenemos más datos, ¿no? Ahora, en la propia forma, estilo, contenido de las fuentes judías evidencian que estamos ante hechos históricos. O sea, el tipo de errores que se pueden detectar, por ejemplo, este podría ser uno, ¿no? Esta exageración de decir, querían aniquilar nuestra creencia en Dios, mientras el otro te había dicho, no, nada más te estoy intentando modernizar. Este tipo de rasgos son distorsiones que solamente tienen sentido cuando existe un evento histórico. ¿Por qué? Porque no es una ficción, sino, digamos, es un problema de interpretación, de cómo interpretas un evento histórico. Entonces, bueno, es evidente que está el trasfondo de un evento histórico. Claro, hay que tomar en cuenta que por la naturaleza de la narrativa en general de aquellas épocas, sí es muy probable que ciertos detalles estén exagerados en el texto judío. No es un error de memoria histórica, no es un intento de manipular, es simple y sencillamente porque así lo vive el pueblo judío. O sea, un pueblo aferradamente monoteísta y que lleva varios años coexistiendo con lo helenístico a su alrededor y que nunca lo han obligado a entrar en esa revoltura, en ese mestizaje religioso. Bueno, pues de repente se lo quieres imponer. Digo, es lógico que el pueblo judío lo vea como me quieren destruir desde adentro, ¿no? Aunque seguro la narrativa del Seleucida habría sido otra, ¿no? Entonces, bueno, por eso con estas fuentes nos vamos con calma, en ese sentido de no tomarnos al pie de la letra los rasgos que pudieran parecer exagerados, pero pues evidentemente hay, o sea, la forma en la que se nos cuenta el relato tiene un trasfondo histórico del que no hay dudas, ¿no? Entonces estamos hablando, 176, usurpa, empiezan estas proscripciones, estas cuestiones. Digamos, la interferencia judea empieza en el año 171, antes de la Era Común. Ese es cuando Antíoco por primera vez invade Jerusalén, profana el templo, depone al sumo sacerdote Onías III, pone a su hermano que se llamaba, ya no me acuerdo si es Jasón o Menelao, no es Jasón, que se llamaba Yehoshua, era el nombre hebreo. Como él se pasa al partido helenista, se cambia el nombre por Jasón o Yasón, es el que pone primero Antíoco como... Bueno, como o sea que ya para el 171 antes de la Era Común está la gran profanación del templo y ponen, esto es interesante remarcar aquí Irving, no es que ponen a sacerdotes griegos o damasquinos o helenos, sino que ponen a propios sacerdotes judíos, pero deponen al que no era de tendencia helenista, sino que buscan a alguien que sea partidario suyo. Entonces también eso es interesante marcar, Irving, que me gustaría que hagas pie, que ya para el año 171 Antíoco Epifanes IV encuentra dentro de los sacerdotes, que uno tendería a pensar los que más querrían mantener la fe o la tradición y demás, partidarios helenos que le son fieles a él y no a la tradición ancestral judía, podríamos decir. Claro, y es que aquí pasan dos cosas. Una, desde el año 332, que Judea había quedado bajo dominio macedónico, o sea, helénico o helenístico, hasta este momento de la profanación, o de la, digamos, deposición de Onías III, hay todo un proceso que ocurre en todas las relaciones entre naciones pequeñas e imperios. Y es que la moda la trae el imperio. O sea, un imperio político o económico siempre te va a imponer sus modas. Y lo podemos ver en la actualidad. O sea, las modas vienen principalmente de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos. Y en otras épocas, en otros lugares, venían de la Unión Soviética. O sea, el imperio, la cabeza del imperio siempre tiene ese rol culturizador, que puede ser terrible en algunos momentos dados, ¿no? O sea, es de malo hacia terrible. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son siempre los más susceptibles
a dejarse llevar por estas modas las aristocracias, porque son las que mejor funcionan al ritmo del imperio. Entonces, en todo este lapso, se va radicalizando, polarizando la sociedad judía entre el sector tradicional, los antiguos hasidim, que para diferenciarlos del hasidismo, del Baal Shem Tov para acá, en español les llamamos hasideos, hasídicos, los del Baal Shem Tov para acá, hasideos, los hasidim de esta época antigua, que son anteriores a la guerra macabea, en contraposición a esta aristocracia que se estaba asimilando o que se asimiló a las modas helenísticas. Entonces, ese es un punto. Segundo, que es otra cosa, por ejemplo, que el libro de Macabeos no te lo va a contar así, pero es un hecho. La guerra macabea fue, antes que nada, una guerra civil. Fue una guerra de judíos contra judíos, porque estaba este sector ya profundamente helenizado que le dio su apoyo a Antíochos. Ahora, ahí suena la duda, ¿no? Bueno, es que ¿cómo es posible que hayan querido apoyar a Antíochos si el objetivo de él era destruir el judaísmo? Es que ahí es en donde tenemos que entender que había otra manera de verlo, que son los que seguramente decían, no, es que no estamos queriendo destruir el judaísmo, nada más modernizarlo. Entonces, o sea, reformistas del siglo II antes de la era común, iban a decir. Haciendo una comparación así, ojo de buen cubero, sí, sí, aunque creo que estos eran peores. O sea, el reformismo dentro de lo que cabe, creo que en muchos sectores, después de la Shoah, retomaron como que el rumbo y no andan tan exagerados con algunas cosas, ¿no? Ellos eran como una tendencia, vamos a llamarlo, entendí creo que lo que quiere decir, digamos, yo estoy haciendo una comparación simplemente para poder entender, digamos, eran fuertemente universalistas y fuertemente digamos, ritualistas y más universales y programáticos hacia el futuro, estos mitiavnim, estos judíos helenizantes, frente a los hasidim, que eran los más tradicionalistas. Así es. O sea, sí, eran judíos globalizantes, ¿no? El problema en una época, pues en la que eso implicaba entrar en un diálogo religioso que, a mi modo de ver, el judaísmo no puede con ello. O sea, me refiero a esa equiparación de deidades donde Antíoco te puede decir, a ver, es que deja de hacer berrinches. El Zeus que te acabo de poner en el Beit HaMikdash es tu Dios. Nada más no lo habías contemplado de esa manera. Sí, pero entra en contradicción, por ejemplo, con el segundo de los 10 mandamientos, los de Brot, no tendrás imágenes, incluso, claro. ¿No? Digamos, quizás es esta fuerza foránea que dice, pará, vos crees en un único Dios, nosotros también, nosotros llamamos Zeus, otros lo llaman Júpiter, otros Baal, ustedes lo llaman Elohim, Yud-Hei Vav-Hei, pero está bien, pero esta fuerza externa no entiende que para nosotros de un lugar particular no hacemos imágenes, aunque podríamos decir, ok, cada uno lo llame como quiera. Porque incluso hay muchos testimonios, voy a hacer una referencia, esto me parece interesante, saltándonos de periodos, hay muchos testimonios de judíos, árabes, musulmanes en la Edad Media, que llamaban Ilá, ¿ok? Con el nombre de, en vez de llamarlo Hashem, Adonai y demás, lo llamaban Ilá. Digamos, como los musulmanes lo pueden llamar a su Dios. ¿Por qué? Porque entendían que él o Ilá era lo mismo que llamar a Hashem, pero ahí no había imagen, ahí no había problema. Claro, porque al final de cuentas, en raíces etimológicas semíticas, Elohim viene de la misma raíz etimológica que Alá. Entonces, o sea, en ese punto el judaísmo no tiene ningún problema. Mira, en el tiempo de Antíochos, la única religión en todo el mundo que tenía un punto de vista semejante al judío era la mazdeísta, la persa. O sea, eran los únicos que levantaban santuarios a su deidad, Ahura Mazda, y donde estaba estrictamente prohibido hacer representaciones de él, pictóricas o escultóricas. Pero eran las únicas dos religiones, el mazdeísmo y el judaísmo. O sea, para todas las demás, lo normal era hacer estatuas. Imágenes. Era lo lógico. Pero entonces sí. O sea, 171 tenemos... profanación. Profanación, se lo depone a Onías III, se lo pone a Jasón, partidario de los helenizantes, se pone una estatua de Zeus. ¿Cómo sigue la historia? ¿Y dónde entra acá el famoso Matitiau, querido Irving? Bueno, es que justamente es cuando se empiezan a poner restricciones a la práctica del judaísmo. Ahí sí no sé hasta qué punto simplemente fueran prohibiciones o fuera ya el intento de incorporar los elementos culturales y religiosos de la religión helénica, o sea, de la religión griega, para provocar un judaísmo helenístico en el sentido pleno de la palabra, o sea, ya revuelto. Pero bueno, desde nuestra narrativa,
es cuando van a empezar a prohibirnos la obediencia de la Torá, el estudio de la Torá y de todo lo que eso implica. Entonces, esto es lo que va a provocar la radicalización de un sector y finalmente va a aparecer en el año 167, es cuando comienza la guerra como tal, la rebelión de Matatiahu en Modín, un Cohen rural, o sea, un Cohen de una zona rural que junto con sus hijos se repliega a la zona montañosa y organiza una guerrilla, que realmente esto va a ser una guerrilla, o sea, nunca tuviste una batalla que fuera así en campo abierto de los miles contra los miles, ¿no? Estamos hablando básicamente de una guerrilla. El pueblo judío no tenía manera de enfrentar directamente a las tropas seleucidas. Y entonces va a ser después de, digamos, 3 años y medio, 4 años de constantes vejaciones por parte de los seleucidas, que finalmente se activa esta rebelión. Entonces, en el año 167 es cuando aparece Matitiahu con sus 5 hijos para ponerse al frente de la guerrilla. Excelente. Pero Matitiahu no dura mucho en esta revuelta, ¿no? Creo que muere en el 166, un año. Es un año más o menos lo que él dura, se calcula. Y entonces el liderazgo lo empiezan a tomar los hijos del mayor al menor. Son 5 hijos. Solamente van a ser 3 los que van a tener que tomar el liderazgo del movimiento. En ese momento lo toma el hijo mayor, que es Yehudá. Yehudá, que por sus características como guerrero, es por lo que le ponen el apodo de el martillo, ¿no? A Macabí. Claro, entonces, eso de que no se lo llama Matitiahu a Macabí, también exacto. Es importante decir, sino que Yehudá es su hijo cuando toma el liderazgo, aquel que recibe el nombre de Macabí, y ahí toda su simiente o parte de su simiente va a recibir este epíteto, ¿no? Exacto, o sea, Matitiahu es un Hashmonai, es de los Hashmonaim. Pero... ¿Cuál es la diferencia entre, porque muchas veces hacemos una equiparación entre Hashmonaim y Macabim, entre Hasmoneos y Macabeos? ¿Cuál es la diferencia, Irving? La época, o sea, fundamentalmente. O sea, se supone que el nombre de la familia son los Hashmonaim. Yo no sé, ahí sí me reservo el dato, si realmente Matitiahu ya se identificara como Matitiahu Hashmonaim. Pero bueno, si así fue, los Macabeos, Macabim específicamente, van a ser 3, Yehudá, Jonatán y Simón, los 3 hermanos. Que son los 3 que sucesivamente, tras la muerte de cada uno, van a tomar el poder. Exactamente. Entonces, ellos, o sea, como son los que están involucrados en el combate directo contra los sirios, son los macabeos. Son partes de los Hashmonaim. O sea, los macabeos eran Hashmonaim. Los Hashmonaim no todos fueron macabeos. Entonces, lo macabeo es específicamente esta etapa que podemos ubicar entre el año 166, cuando Yehudá habría tomado el liderazgo de la guerrilla, hasta el año 135, cuando muere Simón, el último de ellos. O sea, son 30 años, prácticamente. Perfecto. ¿No? Y luego continúan los Hashmonaim, diríamos. Los Hashmonaim, exactamente. Perfecto. Entonces, 166 toma el mando de la guerrilla Yehudá a Macabí y sigue 2 años más de guerra, 2 años más de guerra, donde tuvimos la maravillosa fortuna de que Antíochus fuera un desesperado, imprudente, insensato, que todo lo hacía mal. Entonces, bueno, Antíochus andaba peleándose con todo el mundo. Había tenido una campaña que le fue de la patada para intentar reconquistar Babilonia. Luego tiene una campaña en Egipto que es exitosa, conquista Egipto, pero se mete Roma, que no le interesaba que los seleucidas siguieran expandiendo su poder. Roma en este momento se acaba de convertir en la principal potencia marítima en el Mediterráneo, porque viene saliendo de la Tercera Guerra Púnica, que es la derrota definitiva de Cartago. Entonces, es la de Aníbal. ¿Esa es la de Aníbal, la tercera? Ese dato sí, no estoy del todo seguro. La de Aníbal, la tercera. La de Gran Aníbal, ¿no? Eso lo podemos checar después, sí. No me parece que sea esa, pero bueno. No, creo que la de Aníbal era del 206, 208, sí, creo que era la segunda. Exactamente. La Segunda Guerra Púnica. No, pero lo que me parece interesante es justo esto que decís, Irving, y quiero remarcarlo aquí en PLF, es los judíos tenemos una virtud y que nuestra virtud es nuestro defecto y nuestro defecto es nuestra virtud en muchas cosas, ¿no? Por un lado, amamos a nuestro pueblo, amamos nuestra historia y queremos saber lo que nos pasa, pero por amarlo tanto a veces perdemos de perspectiva qué es lo que pasaba en el mundo, ¿no? Claro. Y normalmente narramos todas las historias como poniéndonos a nosotros en el centro. Y me parece que esto es muy importante que decís, de entender que la derrota
de los Seleucidas frente a los Maccabim no es solamente, como decimos en la Midá, los Teorim contra los Tmeim, los puros contra los impuros, Ameatim versus Arrabim, los pocos contra los muchos, que es nuestra lectura, sino que esa derrota de los Seleucidas solamente se puede explicar con un imperio en decadencia. Seguramente, sí, si los Maccabim, los Hashmonaim, se hubiesen enfrentado a Alejandro Magno en 1 minuto y medio, habrían sido hubiesen estado aniquilados. destruidos. Claro, Pero en un sí, imperio que está en decadencia, con varios focos de conflicto, ahí es donde podemos entender que una rebelión puede ser exitosa. ¿No? Es importante marcarlo, ¿no? Me parece que claro, no claro, se da claro. para muchos. Porque, bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Muchas veces me preguntan, sobre todo cuando me quieren convencer que los judíos estamos en rebeldía contra Dios, ¿no? Me dicen, a ver, ¿por qué perdieron contra los romanos la guerra, no? ¿Será porque luchamos contra los romanos? O sea, contra la mayor máquina militar de la antigüedad. ¿Cómo querías ganarle? No se podía en ese momento, ¿no? Efectivamente, entonces, ahí el problema que tiene Antíochos es que abre frentes en todos lados. Mira, le pasó lo mismo que a Hitler. O sea, el error de Hitler fue abrir frentes, sobre todo el frente ruso, ¿no? Y eso es lo que lo hace desmoronarse desde adentro. Entonces, Antíochos abre frentes en todos lados, eso dispersa su capacidad para atender una guerra muy complicada porque, aunque las tropas de Yehudá Maccabi eran pocas, no estaban armadas en el mismo nivel que las seleucidas, pero era una típica guerrilla, o sea, grupos pequeños que tienen un conocimiento perfecto de una región montañosa y que por lo tanto pues, no los puedes agarrar. Entonces, entre el año 166 y el 164, digamos que es una situación estancada, que Yehudá Maccabi no tiene la capacidad de derrotar a los sirios, pero los sirios no tienen manera de derrotar a los judíos por esta combinación de factores. Pero bueno, de repente... Similar quizás, o no, decime si estoy haciendo una aberración histórica, similar quizás lo que pasó del 132 al 135 y ese vestigio de esperanza con Bar Kokhba, que también es una guerra de guerrillas contra los romanos, ¿o no? No, no creo, porque según los registros que hay, digamos que en ese sentido Bar Kokhba sí tuvo más recursos. Y bueno, está todo este relato que también hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, según la narrativa tradicional, Bar Kokhba derrotó contundentemente a 2 legiones, a una incluso la habría exterminado. Ok, supongamos que esto sea una exageración, pero evidentemente las derrotó. Sí, eso queda llegaron claro. a acuñar monedas en ese tiempo, ¿no? Y una diferencia es que los Hashmonaim van a acuñar monedas tiempo después, y no en esos años. Eso es para hablar de independencia y de logro militar, correcto. Claro, en ese sentido creo que Bar Kokhba sí le iba mejor que a Yehudá Maccabi. Bueno, el caso es que en todos estos ires y venires de Antíochos, de repente se muere. No sabemos de qué, pero de repente se muere. Entonces, parece que infarto fulminante, yo qué sé, derrame cerebral, algo le pasó al señor, se muere en el año 164, y eso es lo que crea un trance de, digamos, de completa dispersión, de completo desorden en las tropas cefalía, un vacío de poder. Y sobre todo se refleja en las tropas seleucidas en Judea, y es cuando Yehudá Maccabi aprovecha, y ahora sí, los derrota, los tunde, los expulsa, y Jerusalén, con el Beit HaMikdash, son liberados y purificados. Y bueno, de ahí viene todo el relato tradicional de Hanukkah. Lo que no te dicen en la historia es que no toda Jerusalén quedó liberada. La zona más alta de la ciudadela, ahí fue donde se pertrecharon tropas sirias con la alta aristocracia judía pro-helenística de la época, y nunca pudieron contra ellos. Y es que el relato de Hanukkah siempre termina con la dedicación, el Hanukkah, a Baitle Jerusalén, o sea, del templo a Beit HaMikdash, siempre termina nuestra narrativa aquí, en este momento, cuando la realidad es que la guerra siguió. Entonces, y recordemos también, muy importante, que la narrativa del milagro del aceite y demás pertenece a un estrato de la historia, del primer registro que tenemos de esa historia es del siglo II, III de la era común, es decir, 450 años después de que sucedieron los hechos aproximadamente, porque en el libro de los Macabeos no se nos habla del milagro del aceite, lo que sí se nos habla es que el 25 del mes de Kislev, ¿okay? Este último domingo,
fue la reinauguración del templo, como lo había hecho en su momento el rey Salomón y demás, y el periodo de 8 días de celebración. Sí, así es. Entonces, en realidad, digamos, aquí termina la primera etapa, la primera fase de la guerra macabea. Efectivamente, lo de la historia del aceite y todo eso, supongo que lo de los latkes también va a venir hasta después. Pero Y bueno, el de hecho, Sevivón, incluso mucho después, vamos a poder decirlo. Históricamente no tenemos registro que los judíos se encierren a jugar al Sevivón o al Dreidel, ¿no? Esto claro, ese es otro relato que podría ser legendario de esta época, ¿no? Pero bueno, de que inventamos la pirinola, le llamamos en la México, perinola. o el dreidel. O Acá también, acá en Argentina también es la perinola. Ah, ok, ok. Bueno, aquí no es perinola, aquí es pirinola, con I al principio, ¿no? ¿Sí? Variantes exquisitas, ¿no? En español. Van a ver más o menos año y medio, 2 años relativamente tranquilos. Pues en el año 162, antes de la era común, viene el contraataque sirio. O sea, los sirios se reorganizan, Bakíes, el general, reorganiza la tropa, reorganiza la estrategia, lanza un ataque contundente contra las tropas judías y sobre todo contra Jerusalén, y vienen las derrotas de Yehudá Macabí. Entonces, él mismo y su gente tienen que salir de Jerusalén, van a mantenerse en la resistencia durante 2 años, hasta que Yehudá Macabí muere en batalla en el año 160, antes de la era común. Y al morir, entonces, el liderazgo lo toma su hermano, el siguiente en la edad, que es Jonatán. Y bueno, Jonatán era otro genio militar, probablemente incluso más competente, más hábil que Yehudá Macabí. Yehudá debió haber sido la personalidad carismática, o sea, capaz de movilizar a la gente. Pero evidentemente el verdadero genio militar debió ser Jonatán, porque él logra lo que Yehudá no logró, y es propinarle 2 derrotas monstruosas, contundentes a Bakídes, al general sirio. ¿Qué es lo que va a llevar a Bakídes en el año 58 a proponer ya un arreglo de paz? Porque también hay una cuestión. Para este momento, bueno, Antíoco ya murió, Antíoco ya murió, y el poder ya lo recuperó Demetrio. Y cuando Bakídes le manda ahí mensajeros a Jonatán para empezar la negociación, le dejan claro que Demetrio no tiene ninguna intención de alterar la vida religiosa judía. Entonces, que si los judíos se comprometen a no seguir luchando por la independencia, o sea, regresar a como eran las cosas antes de Antíochos, es el plan. Paguen impuestos y regresar a como no era hay antes. estatuas de Zeus en el templo. Sí, 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 o sea, ustedes ya liberaron su templo, quédenselo, o sea, esas eran locuras de Antíochos, a Demetrio no le interesa. Entonces, si volvemos al punto anterior, ya, firmamos la paz. Jonatán acepta, hay intercambio de prisioneros, se arregla, se firma la paz, y entonces es hasta el año 158 a que realmente termina la guerra macabea. Y Jonatán se queda pues como líder del pueblo judío en ese momento, ¿no? Y bueno, Jonatán va a continuar, digamos, reinando como, pues, digamos, como etnarca, bajo la autoridad, sujeto al imperio seleucida. Ahí, por eso, hablemos de algo que es muy importante, este término. Digamos, acá todavía no hay una independencia. Vamos a llegar ya dentro de unos minutos al momento de la independencia de los macabeos frente a los seleucidas, cuando ya se convierte en un reino de Judea independiente. Pero este momento es etnarca. El etnarca podemos llamarlo que es un gobernante con cierta autonomía sobre un pueblo y una región determinada, pero supeditado a un imperio más grande. En este caso es Jonatán, que se queda como el rey, digamos, el etnarca, desde el 158 antes de la era común, dijimos, hasta el 142, si no me equivoco, que es cuando muere y pasa a su hermano Shimón, ¿no es cierto? Exactamente. Evidentemente muere sin descendencia, y entonces es Shimón, el tercer hermano de los macabeos, el que toma el poder en este momento. Y ahora sí quiero hacer una precisión, creo que me parece muy, muy importante, que es lo siguiente. Shimón también empieza siendo etnarca. Pero hay algo que decir que es importante, y que ahí creo que empieza quizás uno de los grandes problemas que la tradición judea rabínica, de la cual todos nosotros somos descendientes, tiene con los Hashmonaim, tiene que ver con que Jonatán, no estoy seguro si fue Matitiao, o Matitiao seguro que no, o Yehudá no lo llegó a ver, pero
Jonatán se convierte no solamente en etnarca, como va a ser Shimón y demás, sino también en Cohen Gadol, sumo sacerdote. Y ahí Irving tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no, o sea, se rompe la sucesión de que, según empieza con Aarón, pero que en realidad el punto de fijación de la sucesión dinástica es con Sadoc, el sumo sacerdote de tiempos de David y Salomón, que es de donde viene el término de Sadoquim o Benay Sadoc, saduceos, y se rompe esa sucesión que había llegado desde Sadoc hasta Onías III, no se restituye el linaje que había sido depuesto, sino que viene una nueva dinastía, la Asmonea, los Hashmonaim, a ocupar el sumo sacerdocio, y entonces este sector tradicionalista de la población lo va a ver como una usurpación del poder religioso. Entonces, ahora tenemos, vamos a decir, para los años 150, ya tenemos como 3 grupos. Tenemos a los Mitiavnim, a los judíos helenizantes, ya en decadencia, ¿no? Tenemos a los Hashmonaim, que habían recuperado la libertad, semi-libertad política y recuperado el templo y el celo religioso, pero un tercer grupo, dentro de los tradicionalistas, que dicen está todo bien con la vuelta a la libertad política e independencia judía en Judea y con la recuperación del templo, pero ustedes quédense en el reinado como etnarcas, si quieren, pero el sumo sacerdocio le corresponde al hijo de Onías III. Claro, y va a venir todo recordemos algo que es muy importante para nuestra tradición. A diferencia de grandes otras religiones de la época y de culturas, en la tradición judía siempre se mantuvo la diferencia entre el poder político y el poder religioso. Como yo digo, no era kasher. Unirlos a los dos no era kasher, era carne y leche, ¿no? Exactamente. Una cosa es el rey y otra cosa es el profeta. Una cosa es el rey y otra cosa es el sacerdote. Rey y sacerdote no pueden ser los primeros que lo unen, es Jonatán y Shimón. Y ahí es donde hay un problema grande. Exactamente. Sí, así es, porque viene todo este problema de lo que es el concepto mesiánico original. Digo, nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de Mashiach y todo eso, estamos acostumbrados ya a toda la carga rabínica, o sea, de los últimos 2000 años, y que es sobre todo muchas ideas forjadas en el exilio, que no contradicen el paradigma bíblico, pero que ya ponen el énfasis en otros detalles. El paradigma bíblico, y es lo que ocasiona la bronca, el problema en este momento, es que lo mesiánico tiene que ver eminentemente con la legitimidad en el ejercicio del poder. O sea, si vemos, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 1, que es la historia de cómo Salomón se convierte en rey, justamente es el drama de que Adoníahu, su hermano, nunca es ungido y Salomón sí. Y eso es lo que determina que Adoníahu se ha visto como un usurpador y Salomón como un rey legítimo. Entonces, la cuestión de la unción, la importancia que tenía, y eso no es exclusivo del pueblo judío, eso era en todas las culturas de la época. En esas épocas, los reyes no eran entronizados, la ceremonia no era de coronación, era de unción. Y eso es lo que marcaba a esa persona como gobernante. Y eso lo ves incluso con el rey David, que es ungido muchos años antes que es coronado. Exacto, exacto. Si uno lee el libro de Shmuel, el libro de Samuel, es muchísimos años antes es ungido y muchos años después va a terminar siendo coronado. Pero lo importante era eso, decir, esta es la legitimidad, el poner el aceite nuevamente, el aceite sobre donde luego irá la corona. Entonces volvemos. Entonces Jonatán muere y continúa su hermano Shimón, ¿no? Shimón continúa. En el 142 se transforma en tanto el rey y sumo sacerdote. ¿O todavía es etnarca, Shimón? No, todavía es etnarca. No queda claro en qué momento opera realmente ya la independencia. Lo cierto es que los seleucidas están en absoluta decadencia. Y aquí el dato que sí tenemos es que en el año 139, antes de la Era Común, o sea, a 3 años de haber tomado el poder, Shimón y su dinastía van a ser reconocidos oficialmente como reyes por los romanos, que habían sido en muchos sentidos cómplices o partidarios de la independencia judía. Entonces, en el año 139, el Senado romano reconoce a los Hashmonaim como los gobernantes ya independientes de Judea. Entonces, es evidente que es en ese lapso, en esos 3 años, entre el 142 y el 139, cuando se da la independencia real, la independencia objetiva. Y entonces Shimón pasa a ser de etnarca, pasa a ser rey.
y es cuando se fusiona completamente esta cuestión de la realeza con el sacerdocio, que es la reacción que va a venir adversa, ¿no? Y que bueno, Shimón va a gobernar hasta el año 135, cuando es asesinado por un complot de su cuñado, que era egipcio, era de los Ptolomeos, de la dinastía Ptolomea, junto ¿Tu con sus dos cuñado, hijos dijiste, mayores. tu cuñado? Cuñado, sí, así es. Y su cuñado Eh, estaba casado con alguien no judío, asumo, para hacer esa... eh, no sé, lo que no tengo bien el dato es si era cuñado en el sentido que estaba casada con la hermana de él, que creo que es así, a que él estuviera casada con la Bueno, hermana del si no egipcio, es él, es la hermana que estaba casada con un no judío, con un egipcio, con un un Ptolomeo. egipcio. Exactamente. Eso también es interesante, ¿no? Porque uno pensaría, ¿no? Desde la perspectiva rabínica, exílica y actual judía, la fuerte endogamia judía, pero hay que pensar que en los periodos del reinado judío, ya sea el rey David, ya sea el rey Saúl, ya sea otros reyes de Israel o también los Hashmonaim, también imperaba, ¿no? Esta idea de acuerdos matrimoniales con otros pueblos de la época para hacer la paz, ¿no es cierto? Este Sí, principio de endogamia que conocemos nosotros, o que nosotros heredamos de alguna forma, no era tan real. Y el que más lo podemos ver es el rey Salomón. claro. Y sobre todo en el sentido de que los Hashmonaim eran Kohanim rurales. O sea, todavía estas cuestiones endogámicas las podrías imaginar un poco más arraigadas en el núcleo saduceo. Y no nada más endogámicas en el sentido de no casarse con no judíos, sino incluso de no casarse con gente que fuera ajena al clan saduceo. Entonces, pero bueno, el caso es que Shimón es asesinado en este complot junto con sus dos hijos mayores, y entonces el que va a tomar el poder, y con bastante fuerza, va a ser Johanan Hyrcanus, Juan Hircano, que es, digamos, el primer rey asmoneo con el que el reinado asmoneo va a llegar a su primer gran momento de poderío, de verdadero poderío. ¿Por qué? Y es el Porque que tiene el trono más largo, ¿no es cierto?, de todos, 30 años. sí, 30 años. Su hijo, que es Alexander Yanai, Alejandro Janeo, ¿cuánto gobernó él? Él gobernó también otros Ah, 30, hasta el 76, hasta el hasta 76, 76. ¿no? Sí, o sea, entre Sí. los dos son 50, 55 años de gobierno. Claro, Medio que siglo. son los grandes, son los Ah, dos grandes reyes, Yohanan Hyrcanus y su hijo Alexander Yanai. exactamente. Entonces, es cuando el reino asmoneo se va a volver una verdadera potencia regional. O sea, derrota a los elamitas, a los nabateos, no, elamitas no estamos hablando, idumeos, edomitas, idumeos. Derrota a los idumeos, derrota a los nabateos, derrota a fenicios también, Los derrota nabateos, a simplemente arameos. para tener una referencia, son los que hoy cuando uno visita Jordania, ¿no es cierto? Y uno visita Petra, eso era Exacto. la capital de los nabateos. Y los idumeos, valga la redundancia, hablemos un poquito, que está también en el actual territorio de Jordania, también es interesante la política de Yohanan Hyrcanus, que, vamos a preguntarte, Irving, cuán cierto es o cuán histórico es, esta política de conversión forzosa de parte de la población idumea, de la cual también luego va a venir Herodes, Ordus, que quizás eso es para otro episodio en un futuro. Totalmente sí. Claro, porque sí, siempre terminando de hablar de los asmoneos hay que hablar de los Herodes. Ese es otro episodio, claro. Pero sí, es cierto. Ahora, lo que sí hay que tener claro, aquí pasa un poco como los házaros, ¿no? O sea, no fue una conversión masiva de idumeos al judaísmo. Estamos hablando básicamente de una conversión forzada del sector de la aristocracia idumea que quedó bajo dominio judío por el territorio, porque no se conquistó toda Idumea, solamente una parte. Entonces, la aristocracia local de allí fue forzada a convertirse al judaísmo, pero no todos los idumeos. Entonces, ahora, esta cuestión de una conversión también es muy subjetivo decirla, porque ya para la guerra contra los romanos, en el año 66, los idumeos, aunque están luchando en el bando judío, que son judíos, como el propio Herodes se consideraba judío, pero los idumeos todavía son un grupo claramente diferenciado. Entonces, se nota que hubo esta conversión, pero no hubo una integración a la sociedad judía. Entonces, los idumeos empezaron a practicar el judaísmo, pero siguieron siendo un grupo aparte, el grupo idumeo. También es interesante, ¿no?, pensar esa diferenciación entre pueblo y religión, que hoy los judíos, único pueblo de religión, que no siempre fue así.
Y no Bueno, siempre necesariamente podrá ser así. Que me parece bastante interesante. No es el tema de nuestro día, Irving, pero tirás una línea de pensamiento interesante. Pero es que déjame decirte algo, es que la posibilidad de empezar a diferenciar la religión del fenómeno nacional básicamente surge de la experiencia judía de aquellos tiempos. Porque la religión antes era un fenómeno completamente nacional. O sea, pues tú nacías tracio, tu religión era la tracia, punto. Si nacías galo, tu religión era la gala. La ventaja, vamos a decirlo así, del politeísmo es que no te obliga a convertirte. O sea, si tú por alguna razón te ibas a vivir al otro lado del Mediterráneo, podías presentar tus respetos a las deidades locales, presentar tus ofrendas, rendirle culto incluso cada año o cada mes o cada semana, y eso no te metía en conflicto con tu propia religión, porque pues en tu esquema politeísta no había problema, era algo simplemente lógico, ¿no? El concepto de diáspora lo inventa el pueblo judío, empieza a partir del regreso del exilio, del tiempo de Ciro el persa, pero que empiecen a consolidarse comunidades judías fuera de Judea, pero que no se están integrando a la vida religiosa local. Entonces, o sea, y es un problema. Fíjate, es otra lectura, otro día la platicamos más a fondo, del libro de Esther, la otra versión. O sea, todo este discurso de Hamán, que dice, hay un pueblo que es distinto a todos los pueblos, al final de cuentas lo que refleja es el desconcierto, decir, bueno, si no quieren adorar a nuestros dioses, ¿por qué no se regresan a su tierra? Y si no quieren regresar a su tierra, ¿por qué no adoran a nuestros dioses? Eso, para la gente de esa época, es algo que les volaba los sesos. Entonces, pero hasta nuestros días, Irving, lo que es interesante es que la historia se repite de alguna forma, ¿no? Y hasta nuestros días, ¿no? Los judíos, yo siempre digo que nos trataron de poner en cajones, encasillar en cultura, religión, nacionalidad y demás, y somos círculos, no entramos, ¿no? Nos quieren poner en casillas que no, por diferentes características, no, hace 2500 años no encasillábamos y ahora tampoco. Pero volvamos un poquito a esto. Yohanan Hyrcanus conquista Idumea, también conquista Samaria, ¿no? El norte de la tierra de Israel. También es importante mencionar que no, hasta ese momento no pertenecía. Bueno, lo que era territorio históricamente hablando israelita, porque los antecedentes son israelitas, pero desde tiempos de Ciro, digamos que el reino de Judea se había vuelto a regenerar, a restaurar en el territorio de la antigua tribu de Yehudá y sus alrededores inmediatos. O sea, era muy chiquito el reino de Judea. Hyrcanus es el que va a empezar a reintegrar todos los territorios que tenían población, digamos, de origen israelita, y que incluyen a Samaria, Galilea, Idumea, Nabatea, hacia el Negev también. Y sí, entonces Hyrcanus empieza con la expansión alrededor. Este proceso va a continuar todavía con Alejandro Janeo, que es su hijo. Que asciende al trono en el 103. En el 103, exactamente. Porque hay un breve periodo, si no me equivoco, que Yohanan Hyrcanus, Juan Hyrcano, lo sucede su primer hijo, Aristóbulo I. Aristóbulo I, exactamente, sí, que nada más gobierna un año. Exacto, que convierte un año y después su hermano, que es el hermano menor, Alexander Yanai, sube al trono. Acá te hago una pregunta, porque algo que siempre sorprende son los nombres de los Hashmonaim, ¿no? Digamos, Matitiau, Yohanan, Jonatán, Shimón, hasta ahí estamos todos bien, ¿ok? Nombres bien judíos, bien digamos, la Bob estaría contenta. Pero supuestamente ellos luchaban contra la helenización. Sin embargo, sus propios hijos, Alexander Yanai, Juan Hyrcano, o Hyrcano por lo menos, Juan es Yohanan, ¿no es cierto? Sí, pero Hyrcano no me suena muy kosher. No, o sea, es que... Aristóbulos no me suena. Eso ya no es nada judío. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno de nacionalistas judíos hashmoneos luchando contra la cultura griega, poniéndose nombres griegos? Lo que pasa es que si bien terminamos ganando el conflicto contra la cultura griega, nos llevábamos muy bien con los romanos. Entonces, el punto está en que el judaísmo helenístico de la antigüedad hay que dividirlo claramente en dos etapas, hasta la guerra macabea, uno, y después de la guerra macabea, el otro. Después de la guerra macabea, pues obviamente el judaísmo helenístico fue contundentemente derrotado, digamos, este reformismo extremista del que hablábamos, ¿no?
es derrotado. Entonces va a venir una etapa de un reformismo moderado, o sea, de un nuevo judaísmo helenístico que ya no va a poner un énfasis en esa dilución completa de la identidad judía, sino que van a volver a plantear, digamos, el objetivo de modernizar el judaísmo, pero desde el judaísmo. No nos lo va a venir a explicar un griego, lo vamos a hacer nosotros. Y su más importante exponente de esto viene todavía después, pero es Filón de Alejandría. O sea, un filósofo, o sea, alguien educado en las herramientas intelectuales de la cultura griega, de la filosofía griega, pero que él te habría dicho, o sea, a mí no me vengas con que soy reformista. Soy judío, soy kosher, soy observante, soy un hasid. Hablo en griego y leo la Torah en griego. Y te explico Platón, lo que quieras. Sí, lo que es decir que lo que fue la batalla asimilacionista por la fuerza, al final de alguna forma, esas fuerzas exteriores ingresaron en aquellos que incluso estaban defendiendo el nacionalismo y la tradición judía y terminaron siendo parte de la sucesión de la historia judía, ¿no? O te lo digo de una manera más simple, ya lo había mencionado, los imperios imponen las modas. O sea, por muy nacionalistas y tradicionalistas que fueran los Hashmonaim en principio, íbamos a terminar resintiendo las modas llegadas del Imperio Romano. Bueno, de lo que se iba a convertir el Imperio Romano, ¿no? Todavía oficialmente... Sí, te estoy sacando mucho tiempo, Irving. Estamos llegando a la etapa final. Entonces asciende Alexander Yanai, año 103, y continúa, ¿no? De alguna forma, lo que hizo su padre. Sí, así es. Continúa con la política expansionista, y esta va a ser el periodo, este medio siglo más o menos, entre Hyrcanus y Yanai, es el periodo en que el pueblo judío fue más poderoso en toda la antigüedad. En términos objetivos, incluso es más poderoso que en tiempos del rey David. O sea, ahí sí, Judea es una verdadera potencia regional. Y se dice que los dos periodos en donde el pueblo judío ha sido más poderoso como nación ha sido el Asmoneo y ahorita. Sí, podríamos decirlo, ¿no? Es interesante. Realmente. Entonces, bueno, ya a partir de la muerte de Alejandro Janeo, de Alexander Yanai, queda su esposa en el poder, la reina Salomé, de una memoria muy grata, muy agradable en la narrativa rabínica. Malcá. Nuevamente. Que nosotros, de la tradición rabínica, esto que decías es una memoria muy grata, me parece importante mencionar, Irving, para los que no saben, también, digamos, de todos estos personajes en la narrativa rabínica que recogen estos personajes mucho tiempo después, algunos son vistos favorablemente y otros de forma desfavorable. Lo mismo que sucede en el Tanaj con ciertos reyes del norte de Israel, que el Tanaj normalmente no habla muy bien de ellos, y reyes del sur que sí los ve bien. Lo mismo, entonces, por ejemplo, Alexander Yanai no es muy bien visto por la tradición rabínica. ¿Por qué? Porque en los años 90 se puso del lado de la facción de los saduceos, de los tzdukim. Exacto, y se puso frente en contra de su esposa Shalom Zion Amalcá, que giró de bando, ¿sí? Y se puso del lado de ellos, de los fariseos, que van a ser los proto-rabinos. Entonces también hay como interesantes, aquellos que defendieron al sector rabínico frente al sector proto-rabínico, fariseos, frente a los saduceos, como Shalom Zion Amalcá, la vemos como una gran reina que hacía que en sus tiempos había yuv y demás, frente a Alexander Yanai, que no era tan buenito y tan kosher. Exactamente. Y bueno, ya hay un momento en que la reina es esta reina, ¿no? O sea, esta figura tan interesante, que hasta podríamos llamar una figura protofeminista, o sea, muy interesante en muchos sentidos. Otro día habría que dedicarle también una charla a ella y a otras mujeres judías de la antigüedad. Bueno, ya entra enferma, va perdiendo la capacidad de gobernar, y es donde viene ya el pleito por el poder entre Aristóbulo II e Hyrcano II. Y son los hijos de Alexander Yanai y Shalom Zion. Exactamente. Que entre el año 76 y el año 40, así en resumidas cuentas, van a provocar el desgaste, la decadencia y el ocaso de la dinastía Asmonea, y obviamente van a estar tejiendo por el pleito de poder que hay entre ellos. Van a invitar a que entren los partos, luego van a invitar a los romanos. En fin, para resolver todo este conflicto, Pompeyo, las tropas de Pompeyo, Pompeyo hay que ubicar, otra vez los referentes, es uno de los que están gobernando Roma junto con Julio César, parte del primer triunvirato.
Craso, Julio César y Pompeyo, son el primer triunvirato. Entonces Pompeyo va a ocupar Jerusalén en el año 63, antes de la era común, con lo que en ese momento Judea vuelve a perder la independencia. O sea que la independencia real de Judea, vamos a decir, del 139, cuando el Senado romano reconoce, consigna, hasta el 63 antes de la era común. Así es. Sin embargo, del 63 antes de la era común hasta el año 40 aproximadamente, o 37, 40, 37, hay una semi-autonomía de los últimos descendientes de los Hashmonaim, que va a ser Hircanu II, que hay que decirlo, Hircanu II es el que hace entrar a las tropas de Pompeyo contra su hermano Aristóbulos. Y esto también es importante en la historia judía, ¿no? Siempre marcamos los romanos vinieron y los conquistaron. No, 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 no. Los romanos fueron invitados por una facción judía de los Hashmonaim en su lucha contra otros judíos. Y bueno, vamos a llamar. Lo mandamos a llamar. Así es. Entraron por nosotros, ¿no? Sí, así no es que vinieron a conquistar por la fuerza. Les sirvió también, ¿no? Amplió su territorio y todo. Y finalmente, bueno, ahí sí ya será el año 37, donde finalmente Herodes quede como el etnarca, el rey, puesto por Roma sobre el territorio de Judea, ¿no es cierto? Claro, porque en sus intentos de venganza, Aristóbulo va a hacer un trato con los partos, viene un ataque parto, le quitan el territorio a los romanos durante un momento, y es donde Herodes, que es hijo de Antípater o Antípatros, que había sido funcionario de Hircano II, Herodes es el que va a entrar, digamos, el que va a tener la gran victoria militar contra los partos y va a recuperar, reposicionar todo ese territorio para Roma. Y entonces por eso Roma lo deja como rey etnarca, otra vez. Y también por su condición judía, semi-judía. Bueno, para Roma era judío. Para Roma Herodes era judío. Roma no, y para él mismo también, pero el problema de Herodes era que siempre quería demostrar que era judío, hizo las grandes obras y todo, pero la propia población judía era como que era un poquito resentida porque era idumeo. O por lo menos claro, porque te digo, no. Esta cuestión de la conversión de los idumeos hay que entender que no hubo una integración de la población. Y por eso Herodes, el pueblo judío lo va a ver como un idumeo, no como un judío. Ya Herodes se va a casar con Mariamne, una princesa asmonea, y sus hijos, aunque son Herodes por parte paterna, ya son vistos como judíos. Que ahí ya hay toda otra historia, ¿no? Como Herodes, que terminó de matar a todos los Hashmonaim y también a los grandes rabinos, ¿no? Ahí es como, también por lo menos desde la narrativa rabínica, ¿no? Pero bastante realista, porque vamos a tomar otro episodio, te voy a volver a invitar, Irving, porque siempre aprendo contigo, sos una fuente de luz, de datos históricos, y también de una forma muy linda y muy concisa de narrar nuestra historia, y con mucha asertividad, ¿no es cierto?, en los datos, en la información, así que siempre es maravilloso escucharte para hablar de este gran personaje, Herodes, ¿no? Que hoy siempre digo, si vamos a Israel y disfrutamos algún registro arqueológico, normalmente se lo debemos a él. Claro, claro, el gran constructor de la antigüedad. Hasta porque de los Macabín nos quedó algo, ¿tenemos algún registro histórico de los Macabín? No, registros de esa magnitud no que yo sepa. O sea, se han encontrado vestigios de la época de los Macabín. Tenemos monedas, ¿no? Monedas, sí, eso sí, claro, se acuñaron monedas, pero no se caracterizaron por haber transformado físicamente a Jerusalén o a cualquier otra ciudad. Herodes es el grandísimo constructor del mundo romano entero en su momento, y hasta financió unas Olimpiadas. Eso es para próximo episodio, así que estamos en estos días intermedios de este nuevo Hanukkah. Hemos invitado aquí a PLF, a nuestro querido Irving, ya por segunda vez, y si hay dos, tiene que haber tres. Así que tiene que haber hazaká, como decimos en la tradición judía, presunción, y tiene que ser 3 veces. Así que, Dios mediante, vamos a volver a invitarte, Irving, en esta hora en la cual repasamos de forma maravillosa, y creo que como pocas veces solemos estudiar la historia de Hanukkah, y no deteniéndonos únicamente en la reconquista del templo y la repurificación, sino en todo lo que vino después, y cómo vinimos de ese periodo de alzamiento de los Hashmonaim, de los Macabeos, hasta su punto final y la entrada de Roma, que marca la próxima entrada de la historia judía. Y cómo terminamos quizás con esto que vos dijiste, Irving, y te voy a dar la última palabra, que me pareció importante, que también marcamos ese año 37 antes de la era común como el último periodo, incluso anterior, 63 antes de la era común,
como el último periodo de independencia real judía hasta 1948, cuando vamos a recuperar. Y quizás pensar en estos dos periodos de tiempo como los dos grandes periodos de la historia judía y del poder judío militar, económico, social, me parece interesante para reconectarnos desde Hanukkah, desde otro lugar, ¿no? Así es. Un día, otra charla, yo me seguiría de largo, te diría, si hay 3, tiene que haber 4. Otra charla Amén. interesantísima otro tema interesantísimo es comparar muchas de las dinámicas sociales e históricas que se dan con los asmoneos con las que se dan con el Israel moderno, porque es impresionante la cantidad de similitudes geopolíticas que te encuentras en uno y en otro caso. La dejamos para Hanukkah del 5783. Esa va a ser nuestra charla de Hanukkah. Y en el medio vamos a hacer otras, Irving, lo prometo, pero para el 5783, Hashmonaim, Medinat Israel. No sé, bueno, te vas a desmayar cuando te vaya comentando todas las similitudes que he ido detectando ahí, y que así, si me pusiera yo en un plan místico, populachero, te diría, son la reencarnación unos de otros, porque todos lo hicieron prácticamente igualito. Entonces, maravilloso. Entonces vamos a quedar con puntos suspensivos para el próximo año, así que Irving Gatel desde México, muchísimas gracias por sumarte un nuevo PLF, y a todos los que nos están viendo y escuchando, les deseamos un Hanukkah Sameach, un feliz Hanukkah. Chau, chau. Chag Sameach.